Nos hace falta. Molt bé, molt bé. No vaya a ser que nos durmamos. Molt bé. Bueno, podéis, cuando queráis, sentaros. Os quería preguntar en primer lugar cómo va con Romanos, porque supongo que los mejores teólogos sobre la carta a los romanos están aquí. Teólogos, comentaristas, predicadores. Sabéis un montón sobre Romanos, ¿no? Y la pregunta que os hago es, ¿lo entendéis? O sea, cuando habéis estado del capítulo 1 al 11, ¿ya lo habéis entendido? ¿Qué tal? ¿Qué contestáis? ¿No? A ver, ¿cuánto tiempo lleváis, Isaac? ¿Cuánto tiempo lleváis, Isaac, Daniela? Desde enero lleváis con Romanos, o sea, tenéis que ser expertos. Bueno, si no lo entendéis del todo, yo me uno a vosotros, porque yo creo que Romanos lo he leído muchas veces, lo he estudiado, he predicado, y sí que podemos asimilar mínimamente la teoría, toda la teología, diríamos, pero entenderlo plenamente aplicado a nuestra vida, o sea, no sé si os pasa esta sensación de cuando estás leyendo Romanos dices, bueno, Señor, todo esto por mí, yo no lo haría por mí mismo. Todo este despliegue de amor, de justificación. Bueno, Gala, ¿tú sí? Muy bien. Quiero decir que cuando yo gané como aplicando Romanos, recuerdo esta umbrella, esta paraguas. Sí. Ah, el paraguas ese, es verdad, de la justificación. Muy bien. Amén, amén. Gracias, porque eso me anima, Gala, también a escucharlo, que os acordáis de eso. Bueno, la primera pregunta es sobre la dificultad teológica, si lo habéis entendido. Pero es que ahora, ya os habéis dado cuenta el domingo pasado con Pedro San Jaime, que al empezar el capítulo 12 se añade una nueva dificultad, que es la dificultad vivencial. ¿Sí? Ya explicó él que el capítulo 12 de Romanos empieza con un así pues, o por tanto, así que hermanos, ese así que nos está recordando que el apóstol, inspirado por el Espíritu, nos ha transmitido todo el plan de salvación de Dios para nosotros, pero eso no puede quedar en teología solo. Eso demanda de nosotros, si lo hemos entendido y aceptado, una vida en consecuencia. Y entonces Pablo nos deja como descolocados diciendo, mirad hermanos, resumo muy rápidamente el versículo 1 que ya tocó Pedro el domingo pasado. Mirad hermanos, lo hayáis entendido plenamente o no, que sepáis una cosa, el culto que el Señor espera de vosotros no es tanto esto que hemos hecho aquí, que también, por descontado, está instituido por el mismo Señor Jesucristo, pero está diciendo el culto lógico, que es la palabra original que aparece en Romanos 12:1, vuestro culto lógico, vuestro culto consecuente, es vivir el capítulo 1 al 11 el día a día en vuestra vida. Ese es el culto que más glorifica al Señor. Y por tanto, como eso es lo que más el Señor espera de vosotros, entonces versículo 2, 1 y 2, dice, no os conforméis, os acordáis que Pedro hablaba de no amoldarnos, no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Somos llamados a entender la teología, pero somos llamados a dejarnos transformar por ella para vivir en consecuencia. Y eso es lo que vamos a encontrar de los capítulos 12 al 15. Vamos a encontrar cómo vivir o qué es lo que el Señor espera de nosotros, de nuestras vidas. Los versículos 3 al 8, que tocó también Pedro, hablaba de empezar sirviendo con nuestros dones. Él decía, cada uno de nosotros como mínimo tenemos un don y el Señor espera que le rindamos culto poniendo ese don en sus manos. Y si tienes más de un don, que también es posible, algunos tenéis varios, pues gloria al Señor, toda la gloria para Él. Yo no soy mejor ni más chulo porque tenga 2 o 3 dones, sino que tanto el Señor me dé, tanto tengo que ofrecerle a Él, ¿no? ¿Y qué ocurre con Romanos del 12 al 15? Para mí siempre me ha dado la idea de que estos capítulos son como proverbios, como un libro de proverbios. Si os fijáis, ya en el versículo 1-2 está diciendo no os conforméis,
sino transformaos. ¿Qué está haciendo? Por antítesis, está diciendo, dando más fuerza, esto no es lo que tenéis que hacer, esto sí es lo que tenéis que hacer. Y esto va a ocurrir hasta el capítulo 15, o sea que ahora os espera unos cuantos domingos de escuchar lo que no debe ser y lo que sí debe ser. Ese es el culto que el Señor espera de nuestra vida cada día. Y vamos a encontrar estos nos seguiditos, seguiditos. De hecho, vamos a buscarlos juntos. Lo vais a citar vosotros mismos, ¿vale? Y así os hago trabajar y no nos dormimos. Y avanzaré un poquito más así. Cogemos el capítulo 12 de Romanos, que es donde estamos, y cómo ha empezado el versículo 2, ya lo he dicho yo, ese sí, ¿eh? ¿No qué? No os conforméis. Pedro tenía los versículos del 3 al 8 el domingo pasado, y en el versículo 3 encontramos otro no, a mitad del versículo. ¿Qué dice? No tengas más alto concepto de ti del que debes tener. Eso Pablo lo explica antes de explicar lo de los dones, porque a veces con lo de los dones se nos va la castaña, que digo yo, y nos creemos más porque el Señor nos ha capacitado para hacer cosas, ¿no? Seguimos con los nos, vamos al versículo 11. En lo que requiere diligencia, ¿qué dice? Vale, vamos a hacer una cosa, perdonadme, porque ahora me doy cuenta. Vamos a hacer una cosita. Voy a orar, ¿vale? Vamos a dejar que, comentándolo juntos, que cada uno, por el Espíritu, escuchemos la voz del Señor para nuestra vida. Porque aquí habrá una cosita para cada uno de nosotros, seguro. Seguro, ¿vale? Voy a orar. Senyor, gràcies per poder tenir la paraula oberta una estona més, per aquesta carta meravellosa dels Romans. Ajuda'ns, Senyor, i recorda als nostres cors allò que tu vols que canviem, allò que potser no estem fent bé, Senyor, i que necessitem escoltar de la teva veu, Senyor, per tornar a proposar-nos, Senyor, lluitar amb alguna d'aquestes àrees, Senyor. Així que et demanem la teva guia de l'Esperit Sant i escoltar la teva veu, Senyor. En el nom de Crist. Amén. Vale, venga. Versículo 3. No tener más alto concepto del que se debe tener. Voy a decirlo poco a poco. Es igual si la predicación no la hago como la tenía preparada, pero vamos a pensar si eso hay mensaje para nosotros, ¿vale? Ese es el ejercicio que yo creo que mejor podemos hacer ahora. Versículo 11 decíamos, no perezosos. Quizá el Señor te habla a ti en esta mañana y te dice, no seas perezoso. En Proverbios, por cierto, se habla mucho también sobre la pereza, ¿verdad? Versículo 14, otro no. ¿No qué? No maldigáis. ¿Qué es esto de maldecir? Hombre, yo no voy maldiciendo a la gente por la vida. Maldecir quiere decir mal, decir, en realidad. Es hablar mal de alguien. Maldigar no hace falta, para maldecir a una persona no hace falta que la insultes, que la menosprecies. Pero a veces puedes murmurar sobre ella, puedes decir algo que no ayuda ni a esa persona, ni tampoco ayuda a quien se lo estás diciendo. Ahí entraría mucha cosa, ¿eh? La murmuración. Bueno, ahí tenemos un no. El Señor dice, vuestro culto lógico es que viváis sin maldecir. Versículo 16, se parece un poquito al que hemos visto primero. ¿No qué? No altivos. O sea, no me seas chulillo. No me seas chulillo, Daniel. No altivo. Si tú te consideras una persona que tienes que luchar con esto, el Señor te recuerda en esta mañana, tú no eres más que aquellos que te rodean. No eres el centro del mundo. Ahí tendría vinculación con el egoísmo un poquito, ¿verdad? Versículo 16, para los chulillos también. También hay otro no. ¿Qué dice? No seas sabio, después del no altivos, no seas sabio en tu propia opinión. En nuestra época diríamos no seas enteraillo, ¿no? Hay personas que todo lo saben. Hables de lo que hables, ¿eh? Son Wikipedias andantes. Pero es que además, si es de conocimiento, dices, bueno, vale, pues oye, si él sabe más que yo, pues que cene 2 veces, como dice mi madre, ¿no? Pero es que a veces ese saber más lo aplicamos también a la manera de vivir. Yo sé lo que él tendría que hacer o lo que ella tendría que hacer. Yo sé qué es lo que hay que hacer, pero no me hacen caso, no me escuchan. Pero si hiciera lo que yo dijera, ¿no? No seas sabio en tu propia opinión. Sé humilde en ese sentido. Versículo 17, otro no. ¿Alguno aquí paga a alguien mal por mal? Es muy sutil esto también, ¿eh? Normalmente decimos no,
No, yo aunque me hagan algo, yo intentaré devolver con bien. Pero en pensamientos, en pequeñas acciones, a veces simplemente ignorando a aquella persona que te ha hecho daño. Mira, ¿sabes cómo lo resuelvo? No le voy a devolver mal, pero paso de él. Ya le estás devolviendo mal con eso. No devuelvas mal por mal. Ama a tu enemigo, como decía el Señor. Versículo 19, otro no. No os venguéis. Aquí tenemos los 10 mandamientos en negativo, los nos. No os venguéis. La venganza también es muy sutil. Porque a veces en las pequeñas cosas que nos molestan, sabemos vengarnos también en pequeñas cosas que aparentemente no son escandalosas, pero son venganza. Y el versículo 21, que ya veremos ahora, que para mí es un resumen brutal, que ya no deja espacio a que esta lista puedas decir, pues mira, yo he tenido suerte porque nada de lo que a mí me pasa sale aquí. No. ¿Qué dice el no del versículo 21? No seas vencido de la malo, es decir, no seas pecador, podríamos decir, ¿no? Y aquí estamos todos pillados, porque somos vencidos de lo malo. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros fracasos, nuestras desobediencias delante del Señor. Así que hemos encontrado estos 8 nos que hay aquí. Yo, mientras hace 15 días que empecé a preparar la predicación esta, con estos nos, me empecé un autoanálisis en mi vida. Solo con estos, Y os digo que en el mundo laboral, los que estáis activos trabajando, o sea, esto es imposible. Es imposible. Y me he sentido tan pequeño y tan pecador delante del Señor, porque es que casi yo diría que cada día he visto algo en cierta dosis que estaba ahí puesto. Sabio mi propia opinión, devolviendo mal por mal, menospreciando a aquel que tengo a mi lado. A veces no hace falta que critiques ni siquiera a tu compañero de trabajo, pero a lo mejor está uno criticándole y tú, en tu silencio o en tu sonrisa, te estás sumando a eso. A veces decimos, no, es que no miento, pero no estás diciendo la verdad como deberías. Y tantas cosas, ¿no? Y como dice, porque estoy haciendo los devocionales estos días sobre el libro de Proverbios, Proverbios 29, justamente cuando estaba pensando en todo esto, me encuentro con este versículo que yo nunca me había parado en él, Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y hemos visto en Romanos, anteriormente, ya hace unas semanas, que no hay justo, ni siquiera uno. Ahora, hablábamos de la antítesis, como en Proverbios, ¿no? No hagas esto, haz lo otro, ¿no? Para darle más fuerza. Y eso también ocurre aquí. Entonces, de este capítulo 9 de Romanos saldrían, yo he calculado, como unas 20 predicaciones diferentes, porque son 20 temas diferentes. Entonces, como me han dicho que tengo que predicar sobre todo, y hay que ser breve también, voy a sufrir como ha sufrido Adrián a la hora de compartir el tema de la misión de Albania, ¿no? A mí me pasa un poco lo mismo. Entonces vamos a ser prácticos y vamos a ir ahora a la otra lista, como si hiciéramos 2 columnas, ¿vale? Hemos visto lo que Pablo dice que no hay que hacer, vamos ahora a lo que sí el Señor nos llama a hacer, que ese es nuestro culto lógico. Habíamos empezado con aquel no os conforméis del versículo 3, del versículo 2, y nos encontramos la opción, sino que transformaos, ¿no? Para saber cuál es la buena voluntad de Dios. Versículo 9. Aborreced lo malo. ¿Qué dice después? Seguid lo bueno. Aquí tenemos ya un reto. Hemos de ser, decimos, somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Pues si somos discípulos de Cristo, tenemos que ser discípulos de lo bueno. Tenemos que seguir lo bueno. Versículo 10. ¿Cuál es el reto en el versículo 10? Hay 2 en este versículo. A ver quién ve el primero. Amaos unos a los otros. Bueno, eso ya nos lo sabemos, ¿no? Vale, pero ahora vívelo, hermano. Amémonos. Amémonos incluso aquellos que químicamente pues tenemos nuestras diferencias. Me acuerdo una vez que David Burr, predicando, compartió una cosa que me gustó, porque él decía, no estamos obligados a caernos bien todos. La iglesia es muy diversa. Y si ya en nuestras casas, siendo 2, 3 o 4, las cosas a veces no tenemos los mismos caracteres, las mismas visiones, pues en la iglesia más, somos más. Y a veces la química, él hablaba de la química no te permite sentirte del todo plenamente a gusto con el hermano, pero eso no quita que le ames.
y que le aceptes como es y que te esfuerces por relacionarte con él. Siempre en las iglesias tenemos nuestro grupito más cercano de amigos, pero el resto hay que amarlo también, ¿no? Amaos los unos a los otros. También en el versículo 10 habla de la honra, ¿y qué dice en cuanto a la honra? Prefiriéndoos los unos a los otros. Un tema de preferencia. Velar por aquello que mi hermano necesita a la hora de amarle. Y darle más importancia y más prioridad a aquello que él necesita que quizá a aquello que yo quiero para mí, ¿no? Versículo 11. ¿Cómo hay que ser espiritualmente? Fervientes. Esto mi abuela lo decía mucho. Fervientes. Antes se utilizaba mucho esta palabra. Fervientes en el Señor, ¿no? Incluso creo que algún himno hablaba o utilizaba la palabra, al menos en las asambleas de hermanos, de fervientes. Fervientes en espíritu. ¿Y qué más? Sirviendo al Señor, que ese es nuestro culto lógico. Versículo 12. Aquí este versículo 12 nos da una tríada, nos da 3 cosas que van seguiditas que merecerían también una predicación, ¿eh? ¿Qué 3 cosas nos dice? Sufridos, ¿no? ¿O me he equivocado? Lo he puesto mal. Vale, algo he hecho yo mal ahí, pues, ¿no? Y como estoy quitándome y sacándome las gafas y con este pinganillo no puedo bien, yo sé que por ahí aparece que estemos gozosos en la esperanza, ¿no? ¿Es el 12? Sí, vale. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Son 2 cosas y ahora va una tercera. Constantes en la oración. El Señor espera eso de nosotros. Gozoso en la esperanza. Si nos olvidamos de nuestra esperanza, el gozo queda reducido. Porque en la vida siempre habrá motivos para no estar gozoso. Sufridos en la tribulación, porque pasamos todos momentos malos, pero tenemos que saber soportar eso. Constantes en la oración, orando unos por los otros y por los motivos que el Señor traiga a nuestra mente. Versículo 13, vamos a ir un poco más rápido. Compartiendo ¿qué? Las necesidades de los santos, y eso implica practicar hospitalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu vida de hospitalidad? ¿Cuánto hace que no invitas? Bueno, ahora con la pandemia todo esto se ha quedado muy... Pero habrá tiempo, si el Señor lo permite, y Él no viene antes, podremos recuperar la hospitalidad. Yo tengo muchas ganas. Tengo más ganas de que me inviten que yo invitar, pero bueno. Pero que viva la hospitalidad, que fluya, que fluya. Muy bien. Versículo 14. Algo tengo mal posat, ¿no? Por eso yo me notaba ahí tan raro. Gracias. ¿Ves cómo hay que amar al hermano? Hermano doble, hermano en la fe y hermano en la carne. Molt bé. Versículo 14. Ese ahí vaya reto. Bendecid a quién? A los que os persiguen. Y por si acaso, como Pablo sabe que eso es difícil, lo repite, dice bendecid. Que tú dirías, no, eso no. Pues él dice bendecid. Te lo repite, ¿no? No hay opción ahí. Versículo 16 también dice que nos asociemos con los humildes. Versículo 17. Procurad que lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esta regla yo creo que hoy en día ya no existe en nuestra calle, en nuestro mundo. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18, un reto brutal. Yo este versículo lo repito mucho a mucha gente. En lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 20, sube aún el listón más. Porque aquí ya no habla de todos los hombres, más allá de los hermanos en la fe. Aquí habla de tu enemigo. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Este texto lo encontramos en Proverbios 25, los versículos 21 y 22. Porque haciendo esto, amontonarás ascuas de fuego o carbón encendido, como dice alguna versión, sobre su cabeza. Esta expresión, que nos cuesta a veces entender, quiere decir que haciendo el bien, amando a tu enemigo, vas a ponerle, no tan el objetivo es ponerlo en evidencia, que también sonrojarse, por eso de los carbones encendidos, sino por el hecho de que le vas a hacer reflexionar. ¿Os ha pasado eso a veces? ¿Alguien te hace algo malo? Si algo te da rabia, pero rabia, es que cuando tú haces algo malo, alguien te conteste con bien. ¿Sí?
¿Habéis visto cuando alguien grita a otro y el otro, yo el trabajo lo hago, porque entre otras cosas, no porque sea más chulo yo, sino porque no sé gritar, no sé enfadarme, nunca he sabido enfadarme. Entonces, si me viene alguien gritando en el trabajo, yo me espero, le miro y le digo, a mí no me hace falta que me grites. Te estás equivocando. A mí no hace falta que me grites. Tendrás razón o no, ya te escucho, pero no me... Y ves que la persona se pone ahumado, ¿no? Somos llamados a ser pacificadores también, como dice en el Sermón de la Montaña, ¿no? Somos llamados a hacer el bien. Y el versículo 21, si veíamos no seas vencido de lo malo, acaba diciendo vence con el bien el mal. Y en los capítulos 13, 14, 15 encontraréis más listas de nos y de sís. Ahora, ¿nos vamos con qué? Ya voy terminando. Nos vamos con lo que yo diría es el ABC de este capítulo 9, ¿vale? Y así, si nos quedamos con 3 ideas, mejor que con todas. Quizá ha habido algo que tú has localizado que necesitas corregir en tu vida, que es lo que decíamos al principio. Pero además de eso, llévate el ABC. Además es ABC de verdad porque he pensado que cada palabra empieza con una de estas letras. Amad, bendecid y compartid. Creo que en estas 3 cosas, este A, B, C, amad, bendecid y compartid, podemos encontrar y podríamos colocar cada una de estas cosas que hemos visto en la carta a los romanos, que no la hemos leído seguida, este texto, pero lo hemos ido comentando poquito a poco, ¿no? Amad. Versículo 9, amaos sin fingimiento. Versículo 10, amaos los unos a los otros. El primer amor, el del versículo 9, es el amor que conocemos como ágape, ese amor sacrificado, desinteresado. En cambio, el del versículo 10 es el filial, el amor fraternal. Los dos son muy importantes, porque la vida fraternal implica también el sacrificio, el amar entregándote. Ese amor ágape tenemos el gran ejemplo de ¿quién? De Jesucristo. No mereciéndolo, Él se entregó a sí mismo por nosotros, el amor desinteresado. Y encontramos estos 2 aspectos del amor, el ágape y el filios, versículo 9, versículo 10. Y en el versículo 9, cuando dice amaos los unos a los otros, en el texto original ahí aparece lo que sería un gerundio nuestro. Dice el texto originalmente, amaos los unos a los otros con amor fraternal, aborreciendo lo malo, o sea, amar aborreciendo lo malo y adheridos a lo bueno. No se trata de que hay que amar y luego hay que aborrecer el mal. No, está diciendo ama aborreciendo lo malo. Eso va junto. Y además nos pone esta palabra brutal, adheridos a lo bueno. Lo bueno se nos tiene que pegar. ¿Sí? Tenemos que ser imanes de lo bueno, que está pegado a nosotros. Y que la gente lo ve. Y que nos amamos y reconocen en nosotros la bondad que solo el Señor nos puede ayudar a tener. Amar. En segundo lugar, bendecir. Estamos en la letra B. Versículo 14, bendecid. Lo hemos visto, ¿no? Repite 2 veces. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, sin ira, sin venganza. Y aquí encontramos un texto que aparece en Deuteronomio 32, 35, cuando dice el Señor, mía es la venganza. No te toca a ti vengarte de nada. Yo pagaré, dice el Señor. 1 Corintios 13 nos recordará que el amor es sufrido, que el amor todo lo soporta. Y este bendecir, el versículo 14 nos dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y lo tenemos pues más que claro, se repite varias veces. Amar y bendecir. Y la tercera letra, el ABC, compartir. Pero no solo compartir lo material. Yo creo que aquí hay un llamado muy claro a la empatía. A mí esta palabra siempre me ha gustado, la empatía. Empatía es estar al lado de, es vivir junto a. Tú tienes una pena, pero yo esa pena la hago mía, porque me meto en tu papel y te entiendo. Tú tienes una situación que podría ser juzgada y criticada, pero yo voy a contener mi crítica y mi juicio y lo que voy a hacer es primero estar a tu lado y ayudarte en lo que pueda a enderezar esa situación. ¿Cuánta empatía nos hace falta a veces en el pueblo de Dios? ¿Cuánto juicio se ha hecho desde nuestras iglesias? Y somos llamados a la empatía, la misma empatía que el mismo Señor Jesús vivió. ¿A quién se acercó Jesucristo? A los pecadores.
aquellos que la propia religión de su tiempo había dejado a un lado. Y Jesús se acerca, tiene encuentros personales con ellos, y los fariseos se escandalizaban, y a veces hasta los discípulos. Pero Señor, si tú supieras quién es este, la empatía. Y creo que este compartir nos habla mucho más allá de lo material, que también nos habla de compartir lo material, lógicamente. Está diciendo compartir las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Unánimes, versículo 16, en un mismo sentir. Asociándoos, qué bonita esta palabra del versículo 16. Asociándoos. Eres mi hermano, pero te voy a decir una cosa, eres mi socio. Eres mi socio, porque la empresa es la misma la que tenemos tú y yo, que es el reino de los cielos. Dad de comer, dad de beber, versículo 20. Así que ama, bendice y comparte. Es lo que Pablo de alguna manera quiere decirnos en estos versículos. Y un detalle más ya para acabar. Los versículos hasta el versículo 16, si os fijáis, se dirige a los hermanos. ¿Cómo vivir nuestra relación con los hermanos? Pero el versículo 17 y 18 añade todos los hombres. Ha subido el listón allí. Somos llamados a vivir nuestra manera de ser cristiana no solo cuando estamos muy bonitos aquí en la iglesia, duchaditos, venidos al culto, cantando. Somos llamados a vivir así también con los de fuera, todos los hombres. Y no solo eso, sino que sube aún más el listón. Y el versículo 20 nos dice, con tu enemigo. Con tu enemigo. Hasta ahí. Ese es el gran reto. Así que no nos pase nada, ¿no? Porque el reto no es pequeño. Y termino con el versículo 21. Porque creo que es un buen resumen de toda esta lista que hemos visto aquí. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando yo me bauticé, antiguamente creo que ya no se hace. Bueno, se lee un versículo que te ha dado el discipulado o lo que sea, pero entonces te daban una tarjetita. Y en la tarjetita mía de mi bautismo, cuando yo tenía 14 años, pusieron, los que amáis al Señor, aborreced el mal. Y yo pensé, qué versículo más feo me han escogido. Porque mira que hay versículos bonitos, románticos en la Biblia, de estos que son sentimentales. Y incluso pensé, digo, ¿eso va por mí o qué está pasando aquí, no? Y aún lo tengo en mi Biblia aquí guardadito. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Pero este es nuestro llamado también. No ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Haciendo el bien, se vence el mal. ¿Estáis de acuerdo en esto? Cuando tú te empeñas en hacer bien las cosas para el Señor y hacer el bien a los que te rodean, no queda espacio para hacer el mal. Si tú te relajas y entras en la pereza o en la comodidad, vas a generar más espacio para hacer el mal. No des tiempo al mal. No des tiempo al mal. Emplea tu tiempo en hacer el bien. Porque a fin de cuentas, o eres vencido o eres vencedor. Fijaros que este versículo no da punto medio. ¿Os acordáis cuando Joana vino aquí y os sacó tanques y soldaditos que luchaban en la batalla? Estamos en la misma. Y en esa batalla o eres vencido o eres vencedor. Y con el bien y el mal ocurre eso. No se puede vivir en dos aguas. No se puede. Entonces dice, vence. Antes de que te venza a ti el mal, vence tú con el bien. Llena el mundo de bien. Los que te rodean, empezando por tu casa. Haz el bien en tu casa. Y verás que queda menos espacio para hacer el mal o para herir a aquellos que tienes cerca. Y eso en nuestros trabajos, en nuestras comunidades de vecinos, nuestra familia, allí donde estemos, somos llamados a vencer, ser vencedores del mal. Y recordad, versículo 1 del capítulo 12, ese es el culto que el Señor espera de nosotros. Ahora vais a estar unos domingos viéndonos y sí, lo que no hay que hacer, lo que sí hay que hacer. Y la lista no es fácil. Pero animémonos unos a otros, motivémonos. Y la carta a los Romanos eso nos lo da. Nos da ánimo para vivir consecuentemente. Parejas, matrimonios, hagamos el bien, empecemos ahí. Pensemos en lo mejor para el otro. Eso va a quitar mucho espacio a hacernos daño. Y como digo, en la familia y allí en todos los ámbitos donde estemos. Que el Señor nos bendiga. Amén.